Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este Tecnofita Conecta, que de alguna manera trata de ocupar el espacio que teníamos de realización de nuestra querida Tecnofita y nos pareció oportuno, dado que la feria, como todos ustedes saben, va a ir del 20 al 23 de abril del próximo año. Aprovechar este espacio, este tiempo para reflexionar, para trabajar juntos, para pensar. Hoy tenemos un invitado de lujo que ahora se los voy a pasar a presentar, pero los invito primero a hacer juntos una pequeña encuesta que vamos a ir poniendo en pantalla, que nos va a ayudar también después a tener algunas reflexiones al respecto. Así les va a aparecer a la derecha la primera pregunta, sería ¿cuál es la condición actual de las operaciones de su empresa? Y ahí tienen tres alternativas. Después de hacer clic sobre la alternativa elegida, tienen que apretar el botón enviar en la parte debajo de la pantalla. Damos unos segunditos más. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí tienen la segunda encuesta. ¿Cuándo cree que su empresa podrá recuperar su nivel normal de actividad previo a la pandemia? Tenemos cuatro alternativas, mismo procedimiento, que nos acompañan con un clic en la opción elegida y después el botón enviar. Ahí tenemos la tercera pregunta acerca de cómo cree que evolucionarán sus ventas en el 2021. ¿Aumentarán? ¿Permanecerán sin cambios? ¿Disminuirán? Después les vamos a compartir a todos los resultados. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, presentar a Marcelo Elizondo, agradecerle que nos acompañe en esta mañana. Marcelo es especialista y consultor en negocios internacionales, dirige desde inicio del 2010 la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales, director de la maestría en Desarrollo Estratégico y Tecnológico del ITBA, presidente del Chapter Argentina de la ISPI, que es la Sociedad Internacional for Performance Improvement,
y presidente del capítulo internacional de LIDE Argentina, la red de líderes empresariales. Nuevamente, gracias Marcelo por acompañarnos. Creo que cuando nos planteamos esta idea de justamente tratar de pensar en el día después y entender un poquito lo que está pasando con los mercados internacionales, nos dijiste que sí rápidamente. Nos une una relación profesional y una amistad de muchísimos años con nuestra empresa, con nuestra empresa, con todas las funciones públicas, que veo que no pusiste ninguna, muy bien, pero son muchos años de estar trabajando en la promoción argentina y en la promoción del comercio exterior. Así que vamos a aislarnos de los diarios de hoy, que seguramente cambiaron tu PowerPoint, pero no importa, vamos a salir a buscar dólares, vamos a tratar de poner a los productos argentinos en el mundo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo la audiencia. Estás muteado, Marce, fíjate. Ahora sí, ¿no? Ahora estoy bien, ¿no? Perfecto. Uno no puede vivir con la conciencia tranquila si no siente que está muteado alguna vez en el día. Es como una capitis diminutio no estar muteado alguna vez en el día. Ahora se me oye bien, ¿verdad? Bueno, yo quiero agradecerte, Fernando, la invitación y la posibilidad de compartir esta reunión con ustedes y de compartir algunas informaciones, algunos análisis, algunas evaluaciones sobre qué está ocurriendo en el mundo en materia de comercio internacional de origen agropecuario, que en definitiva es el mercado de impacto de los que están vinculados con este evento, y sobre cómo la Argentina se vincula con eso que está ocurriendo en el mundo. Por lo que yo quiero agradecer especialmente esta convocatoria y la posibilidad de compartir con ustedes esta reunión. Efectivamente, hace muchos años que con la empresa y con vos en particular hemos hecho muchas cosas juntos, así que para mí es una satisfacción. Mi idea es compartir con ustedes primero una consideración en general sobre la relevancia del comercio internacional de alimentos, insisto, el mercado de impacto de este evento. Luego hacer una referencia un poco más de coyuntura sobre la Argentina en ese escenario, y tercero, algunas evaluaciones un poco más coyunturales que efectivamente no estaban puestas en el PowerPoint sabiendo lo que iba a ocurrir ayer y lo que iban a decir los diarios de hoy, pero que como lo que ha ocurrido anoche y lo que vemos en los diarios de hoy no es más que una profundización de lo que teníamos, me parece que termina siendo también algo de valor. Lo más importante es lo estructural, pero lo coyuntural también debe ser analizado. El primer slide que viene a continuación, que les pido que lo pasemos, el siguiente de esto, marca el estado de situación, el anterior, el que teníamos recién. Exactamente, muchas gracias. Marca algo que me parece muy relevante, que es analizar en el mundo en general qué incidencia tiene el comercio de agroalimentos. Porque muchas veces hay una idea de que el comercio de agroalimentos en el planeta es como muy residual y que la Argentina, como es competitiva en esto, en realidad se dedica a un nicho demasiado pequeño. Y yo quisiera desmitificar eso. El mundo ha tenido un proceso de crecimiento del comercio internacional total, de lo que podríamos llamar la globalización comercial, durante los últimos 40 años, que ha sido muy intenso. La suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo hoy es 19 billones, billones con B larga, de dólares en materia de bienes físicos, a los cuales hay que agregar unos 6 billones de dólares de comercio internacional de servicios. Por lo tanto, estamos hablando de unos 25 billones de dólares en total. Esto representa alrededor de 28-29% de todo el Producto Bruto Mundial. O sea que el mundo tiene un comercio internacional muy consolidado en este rango de casi 30% del Producto Bruto Mundial desde hace algunos años. Han habido algunos procesos de modificaciones cualitativas sobre el contenido de ese comercio internacional, sobre lo cual voy a hablar en breve.
Pero yo diría, estamos en una situación de estabilización de un comercio internacional muy intenso. Hay algunos que incluso están diciendo que el comercio internacional total, acá estoy hablando de la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo, es todavía mayor porque hay una buena cantidad de operaciones internacionales que no están registradas por las estadísticas. Con motivo de la aparición de la pandemia y la cuarentena, han surgido algunas opiniones relativas a que quizá el mundo va a retraer su globalización comercial y que quizá estamos ante una etapa en la cual reaparecerá un nacionalismo económico y un proteccionismo comercial. Bueno, a mí me parece que eso no es lo que va a ocurrir. La verdad es que la globalización productiva es muy intensa. En el mundo ya no ocurre como pasaba hace 70 años, meramente comercio internacional. En ese momento uno podía subir aranceles y tratar de sustituir importaciones. Eso ya no es tan sencillo hoy, porque la globalización de hoy no es comercial, es productiva, hay inversión internacional, alianzas entre empresas que operan en cadenas de valor a nivel global, hay un comercio por especialización muy intenso, hay una participación de muchísimos países en el comercio internacional de manera relevante, al revés de lo que pasaba hace 70 o 80 años, que eran muy poquitos. Yo creo que el grado de evolución tecnológica, de desarrollo de las cadenas de valor, de internacionalización productiva, la escala, los modelos de gestión, la internacionalización de las empresas, hace poco previsible que vayamos en un retroceso. En todo caso, lo que sí es probable que la pandemia y la cuarentena que estamos viendo, bueno, la pandemia sigue, las cuarentenas están atenuándose, pero en algunos lugares del mundo están reapareciendo, entendiendo por cuarentena eh, restricciones y limitaciones al normal funcionamiento de la economía y del flujo de bienes, personas y servicios. Lo más probable es que todo esto que estamos viendo este año acelere, catalice, exacerbe algunas tendencias que estábamos viendo. En ese marco de un comercio internacional global, sumado todas las operaciones de todos los países del mundo, el conjunto de ese total, de todo el comercio internacional planetario, a lo que podríamos llamar la industria agroalimenticia es el 10% del total. De todo lo que se comercia en el mundo, 8,5% corresponde a la industria alimenticia industrializada, o sea, los alimentos elaborados y manufacturados. Y 1,5% corresponde al comercio de bienes primarios con menos manufacturación. En total, entonces, estamos hablando de alrededor del 10%, un poquito más, 10,1%, con los datos del año pasado. Lo interesante es que va en crecimiento. Si ustedes tuvieran que ver la curva de crecimiento del comercio mundial de todos los productos acumulados, y compararlo con la curva de crecimiento de este rubro en particular que hoy nos ocupa, verían que este rubro crece un poquito más. De hecho, cuando empezó el siglo XXI, en el año 2000, este rubro representaba menos del 9% del total, 8,9%, y hoy representa un poquito más del 10%. De menos de 500.000 millones de dólares ha pasado a 1,9 billones de dólares el conjunto total de exportaciones de todos los países en todo el planeta. De modo que lo que estamos hablando es de un rubro significativo. Ustedes piensen que el comercio mundial está integrado por un montón de asignaturas, donde hay químicos, automotrices, electrónicos, petróleo, donde incluso están los servicios. Que la industria que nos ocupa sea el 10% total no es un dato menor. Lo primero que yo diría entonces es, mirémonos como participantes de una porción importante del comercio internacional total, que además probablemente crezca en importancia relativa. El mundo crece en población, se urbaniza, el mundo mejora la capacidad de compra en la tendencia larga. Ahora de esta pandemia saldremos un poco más empobrecidos todos, pero en algún momento no creo que pase mucho tiempo para eso, habrá una recuperación de la capacidad de compra y entonces la necesidad de abastecer estas demandas alimenticias es algo que tiene garantizado que se sostendrá de manera significativa. Pasamos a la siguiente, al siguiente slide, que se refiere específicamente a lo que ocurre en esta pandemia. Y es muy interesante porque lo que está mostrando este cuadro que refleja el primer semestre del año es que mientras en el planeta, en particular en la coyuntura de este año, que es una coyuntura muy peculiar, no repetible, a mí no me gusta tanto mirar los datos de un mes, un semestre, un año, porque pueden estar afectados por ocasiones muy estacionales y muy excepcionales. Pero esto es significativo.
Este año, mientras el comercio internacional está cayendo fuertemente, entre 10 y 15%, de todas maneras cae menos que lo que se imaginaba. Cuando empezó el problema de la pandemia en el mundo, la Organización Mundial de Comercio anticipó una caída esperable de todo el comercio mundial, sumado de todos los países, de entre 15 y 30%, y está cayendo entre 10 y 15%. Pero aún así, el consumo de productos agroalimenticios, el comercio de productos agroalimenticios en el planeta está subiendo un poquito, 2%, porque, bueno, los más demandantes son los asiáticos y salieron más rápido de la enfermedad, porque en definitiva, en un momento de emergencia como este, la gente en el mundo no cambia el auto, no compra una nueva vivienda, compra menos indumentaria, pero se alimenta igual. Por lo que este rubro, el de la agroproducción internacional o los agroalimentos, insisto, no solo los primarios, sino los manufacturados. Y cuando hablo de manufacturados, hablo de muy sofisticados o de bienes intermedios para la producción en cadenas. En lo que va del año, aún en la emergencia, aún en un comercio internacional que crece, que decrece, que cae a tasa de 2 dígitos en todo el planeta, la Argentina está acompañando esta caída, las exportaciones argentinas están cayendo 12% en general, más o menos como ocurre en el mundo, pero aún así, en particular, el comercio internacional de bienes de origen agropecuario está sostenido y está subiendo un poquitito. Eso quiere decir que estamos trabajando en una industria que tiene una capacidad de resiliencia y de reacción, y probablemente por eso un piso de salida para cuando se recupere cierta normalidad, que es destacada, por lo que yo diría, no es una mala noticia que la Argentina tenga en esto, como vamos a ver en breve, su ámbito de participación en el comercio internacional más relevante. Vamos a la siguiente imagen, que nos muestra, así como vimos recién, que yo les decía desde que empezamos, el comercio internacional crece mucho, ya es casi 30% del Producto Bruto Mundial, está estabilizado, crecen más los servicios, crecen menos los bienes físicos, pero está más o menos estabilizado en 30% del Producto Mundial desde hace 5 años. Sin embargo, ha ganado en participación relativa en el conjunto el comercio internacional de agroalimentos, en particular, como les mostraba recién, en esta pandemia, mientras crece todo, los agroalimentos, perdón, mientras decrece, mientras cae todo, los agroalimentos no caen. Es muy interesante ver esto que estamos viendo en pantalla en este momento, que es, en la Argentina pasa algo parecido. Lo que están viendo en pantalla es la participación año por año, desde hace 35 años, la participación año por año del total de exportaciones de origen agroalimenticio en el conjunto de exportaciones totales de la Argentina. O sea, ¿qué porcentaje de todo lo que exporta la Argentina corresponde a las exportaciones de origen agroalimenticio? Y ahí la flecha negra que ustedes ven a la izquierda marca el ratio de participación del primer semestre de este año. Es el más alto desde el año 1986. Más de 70% de todo lo que exportó la Argentina en el primer semestre de este año son exportaciones de origen agroalimenticio. Insisto, el porcentaje más alto, vean hacia atrás, de la izquierda hacia la derecha, son los años anteriores, como las participaciones de este conjunto eran menores en el total, hasta el más alto de todos que ven allá en la columna de la derecha, que es el año 86. Ahí dice hasta el año 86 para encontrar una participación relativa de los agroalimentos exportados en la Argentina más significativa que este año. ¿Qué estamos viendo entonces? Que la Argentina consolida su perfil de país de exportaciones agroalimenticias. En esto, como ustedes saben muy bien, hay desde productos primarios como el trigo, el maíz o los porotos de soja, pasando por bienes intermedios como los aceites comestibles a granel o las frutas con un procesamiento menor, hasta alimentos ya más elaborados y fraccionados como pueden ser los vinos o como pueden ser las hamburguesas. En ese conjunto hay una participación relativa de este semestre mayor, lo cual me parece que concede también para la Argentina una participación de este conjunto, que además es el sector más competitivo, no solamente tiene una presencia relativa porcentual mayor en el conjunto, sino además tiene una capacidad de inserción, como vamos a ver en breve, en la economía internacional, mucho mayor que cualquier otro rubro. Esto está mostrando
condiciones intrínsecas de competitividad que me parece que describen el escenario productivo que es de interés para los que elaboran bienes de capital, maquinaria, insumos y todo tipo de elementos necesarios para la producción, para el abastecimiento de ese sector agroexportador de la Argentina. Vamos al slide siguiente. En este slide lo que yo trato de cuantificar es lo que les mencionaba recién. La Argentina es, en general, un país con una muy poca participación en el comercio internacional. Lo voy a plantear en estos términos, esto no está en la pantalla, ahora vemos los números de la pantalla. Si uno compara todo lo que exporta la Argentina, el año pasado fueron 65.000 millones de dólares de bienes y unos 14.000 millones de dólares de servicios. Este año, como les digo, está cayendo alrededor de 12%. Si uno compara todo lo que exporta la Argentina con el conjunto total de exportaciones mundiales, con la suma de todas las exportaciones del planeta, la Argentina apenas representa el 0,31% de todas las exportaciones mundiales agregadas. Esa participación argentina en el total mundial ha venido cayendo año a año desde hace 60, 70, 80 años. De hecho, hace poco más de 50 años, la Argentina explicaba el 0,81% de todas las exportaciones mundiales. Hoy explica el 0,31% de todas las exportaciones mundiales. La Argentina viene perdiendo participación relativa porque el comercio internacional ha crecido mucho en el planeta y la Argentina no acompañó ese crecimiento, salvo en algunos periodos puntuales, como por ejemplo la primera década de este siglo. Ahora bien, si en el total de todo lo exportado, la Argentina explica el 0,31% de las exportaciones mundiales, específicamente en las exportaciones agroalimenticias, la Argentina explica el 2,05% del total, es donde está la flecha negra abajo, ahí ven la participación de las exportaciones agroalimenticias, insisto, no solo las agropecuarias, también las manufacturadas de origen agropecuario, las industriales alimenticias. Si uno mira la participación de este específico rubro en el conjunto de exportaciones de todo el planeta de los agroalimentos, la Argentina explica el 2,05% del total. Vean la comparación. En todos los rubros sumados somos el 0,31%. En las exportaciones agroalimenticias somos el 2,05%, claramente. La Argentina tiene en esto una presencia relativa muy contundente, mucho mayor que en los demás rubros. Los demás rubros son los autos, los químicos, los plásticos, las máquinas y aparatos, los minerales, la energía y combustible. Claramente todos los demás tienen una presencia relativa muy inferior comparada con esta. 2,05 en esta industria contra 0,31 en el total. Por lo tanto, la buena noticia es, estamos en el único rubro en el cual jugamos en primera. Ahora les voy a mostrar en un ratito en qué lugar de la tabla estamos como exportadores en este rubro. Pero claramente entre 0,31 en el conjunto y 2,05 en esto, es la única actividad en la cual jugamos en una gran liga. Ahora, con todo yo diría, atención, si ustedes ven las dos flechas negras que están abajo, en los dos cuadros, a la izquierda lo que está mostrando es que mientras entre lo que va del siglo, desde el año 2000 hasta el año 2019, la suma de todas las exportaciones agroalimenticias en el mundo creció 222%, las de Argentina crecieron un poquito menos, 192%, lo que muestra la flecha negra que ven a la izquierda de la pantalla. La que muestra la flecha negra que ven más a la derecha, en el cuadro de la derecha, muestra que la Argentina participa en el 2,05 del total hoy, pero participaba en el 2,22 cuando empezó el siglo XXI. Por lo tanto, seguimos siendo grandes jugadores con una presencia relativa mayor, pero warning, atención, un poquito de participación relativa también perdemos en esta industria. Yo creo que no es gratis que la Argentina tenga, aún siendo muy competitiva, porque acá hay evolución tecnológica, conocimiento incorporado, ciencia, modelos de gestión muy innovativos, participación en cadenas de valor significativas, empresas internacionales produciendo en el país. Aún así, como el entorno de negocios ha sido complicado y no hace falta que entre en detalles, sin embargo, un poquito de fuerza hemos perdido, no tanto como en el conjunto, cuando caímos más, pero yo diría, tenemos potencial para dar, pero al esfuerzo micro de una mejora en la inversión en la tecnología hay que acompañarlo con un esfuerzo también contextual para que esto que apenas se ve como cierta
debilitación mínima relativa para que esto no se agrave. De modo que yo me quedaría con la buena noticia. Es el rubro en el cual jugamos en primera. Como entre paréntesis y abajo, guarda, de 2.22 bajamos a 2.05 en 20 años. Vamos al slide siguiente. Esto anticipa lo que yo les mostraba. La flecha de la derecha azul les marca la posición de la Argentina en el total de los principales países exportadores de agroalimentos del mundo. Acá, insisto, hay no solamente productos agropecuarios primarios, sino manufacturados industrializados de origen alimenticio. La Argentina en esta lista está en el número 12. La Argentina estos son datos del año 2018, todavía no están los del 19 porque algunos países son más lentos en proveer la información y la lista se hace cuando están los datos de todos, pero no cambia mucho. La Argentina es el número 12, digamos, está entre los 15 principales exportadores de agroalimentos de todo el mundo. Esto es muy significativo porque si nosotros pusiéramos la lista de los países según sus exportaciones, de todos los rubros sumados, sin discriminación, la Argentina es el número 51 del mundo. Pero en este rubro es el número 12 del mundo. Claramente esto muestra la contracara de lo que vimos recién. Es un rubro en el cual jugamos en primera. Todo esto me parece muy significativo porque nos está marcando un piso desde el cual esta industria puede avanzar y puede progresar y puede dar el salto que probablemente sea requerido como efecto de cierta aceleración de tendencias que ahora yo les voy a contar, que entiendo que se producirá en el mundo como efecto del impacto que ha generado esta pandemia del COVID-19 en el planeta. Vamos al slide siguiente. Quiero mostrarles entonces ahora, como les anticipaba, lo que yo creo que son las 5 principales tendencias que tenemos que advertir y que van a afectar. Lo que vimos recién es el piso del cual partimos. Partimos bien. En este rubro partimos bien. Si yo me dedicara a la industria automotriz estaría más preocupado. Si me dedicara a los químicos, a los plásticos, estaría más preocupado. Si me dedicara a las máquinas y aparatos, a la metalmecánica, estaría más preocupado. Si me dedicara a los minerales o a la energía, estaría más preocupado. En este rubro yo creo que partimos de un piso más alto como vimos recién. Ahora, hay que empezar a adecuarse a cambios vertiginosos que el planeta está produciendo en el comercio internacional y en la producción anterior al comercio internacional en general y en particular en el comercio internacional de agroalimentos. Yo acá les pongo 5 tendencias que ya el mundo venía mostrando antes de la pandemia del COVID-19, pero que esta pandemia y los efectos que la pandemia ha producido están acelerando y que yo creo que tenemos que considerar. Primero, la economía internacional viene llevando adelante lo que se llama el proceso de intangibilización del valor económico. ¿Qué quiere decir esto? Que así como las cadenas globales de valor en la última parte del siglo XX y en la primera década del siglo XXI fueron encadenamientos de empresas que operan a través de redes internacionales y alianzas productivas en las que van ensamblando en etapas insumos para la consecución de un bien final en algún lado. En los últimos 10 años ha habido una mutación de las cadenas de valor y esto se ha estabilizado y el gran generador de valor en el comercio internacional son los intangibles. ¿Qué quiere decir los intangibles? Bueno, en primer lugar, el gran generador de valor en el comercio internacional hoy es la innovación, el conocimiento, la ciencia aplicada, la información, la tecnología incorporada en los procesos de producción. Sea ya como insumo, el saber genera más valor que cualquier máquina. La innovación, la ciencia, el know-how, royalties, patentes, saber hacer, lo que podríamos llamar el capital intelectual, como llama Mariano Bernardes. Ese insumo está probado estadísticamente que está generando más valor que cualquier componente físico en el proceso productivo. Pero también estamos hablando de componentes sobre el producto físico que son intangibles. No es que no se venden más tangibles, se venden, pero la diferenciación está a través de los componentes intangibles en el producto físico, sobre todo las certificaciones de estándares, el cumplimiento de normas técnicas, la capacidad de acreditar requisitos y normas de calidad. Esto está crecientemente siendo relevante en el comercio internacional, incluso está influyendo mucho, lo vamos a ver recién enseguida, en las negociaciones económicas internacionales. Por lo que lo primero que yo diría es una economía que muda hacia la intangibilización como principal elemento de generación de valor. El insumo principal es el conocimiento, es intangible, es la ciencia,
que puede ser royalties y patentes, que puede ser know-how, que puede ser innovación, que puede ser información, ingeniería, saber, o que pueden ser incluso certificaciones de estándares que califican a los bienes físicos. Segundo, hay una mucho mayor relevancia de la geopolítica en el mundo. Se los voy a mostrar enseguida. Ojo, para los que nos dedicamos a la producción para el comercio internacional, tenemos que empezar a tomar noticia de que la política está influyendo mucho. Se los voy a ampliar enseguida. Este es un anticipo de los temas que les voy a contar ahora. Eso de que la política va por un lado y la economía por el otro, esto ya no es tan cierto. Las reacciones contra China como consecuencia de la aparición del virus lo están mostrando, por lo que también veremos afectada nuestra producción para el comercio según las noticias de la geopolítica, y eso lo tenemos que considerar. Tercero, como consecuencia de esto, y como les anticipé, hay nuevos patrones para los acuerdos económicos internacionales. Los acuerdos económicos internacionales hasta ahora eran meros reductores de aranceles. Tratados de libre comercio en los que se bajaban los aranceles entre los países y se comerciaba con baja de costos. Ojo, ahora están empezando a aparecer requisitos técnicos de exigencias de calidad en el proceso de producción o en el producto que van haciendo un poco más compleja la negociación, y cuando se firman esos acuerdos, la producción para estar a la altura de esos nuevos requisitos está también un poco más exigida. Cuarto, para participar en este escenario hay que tener empresas. Y hay que tener empresas de altísima capacidad internacional, de volumen, de estándares de management y de estrategia, de adaptabilidad, de innovación, de anticipación, empresas dinámicas y supranacionales. No tienen por qué ser multinacionales, pueden ser lo que se llama ahora las micromultinacionales. Pero si uno no tiene empresas relevantes, lo que le puede pasar es lo que le pasa a la Argentina. Tiene el potencial, las economías regionales, los minerales, el ejemplo litio, pero podemos hablar de las frutas o del cordero patagónico o de muchas hortalizas. ¿Y por qué teniendo todos estos productos no tenemos más éxito? Porque los que tienen éxito en el mundo no son los que tienen productos, sino los que son empresas con capacidad de desarrollo e inserción en las cadenas internacionales. Y el último punto, el quinto, es que me parece que tenemos que entender que lo que está produciéndose en el nuevo mundo es una desaparición de los límites entre los sectores productivos. Ya no hay una distancia entre los servicios y la industria, ya no hay una distancia entre el agro y los alimentos. Bueno, la producción primaria y los elementos manufacturados. Ya no hay una distancia entre la producción primaria y la industrial. Está todo mezclado. Esto de la intangibilización está llevando a que sepamos que nuestro competidor puede venir de una industria que no es aquella en la cual estamos. Puede haber una disrupción y una sorpresa. Que las exigencias pueden surgir como efecto de la necesidad de tejer redes con aliados que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener. De modo que estos 5 puntos me parece que son la matriz de este escenario post-pandemia, que en realidad no será un escenario de cambio, sino de una aceleración de estas tendencias que ya veníamos viendo muy vigentes desde antes y que en todo caso ahora acelerarán su implementación. Vamos al slide siguiente. Voy a explicar un poquito más lo que les enseñé recién. Primero, este es un gráfico que si lo ven así no lo van a entender, pero que me parece muy útil. Está hecho por el McKinsey Global Institute. El McKinsey Global Institute midió todas las exportaciones del año pasado en el mundo, que como yo les dije da más o menos 26 billones de dólares, 19 de bienes físicos y un poquito más de 19 de bienes físicos y un poquito más de 6 de servicios. Y McKinsey dice, miren, nosotros no tenemos que medir más el comercio internacional como bienes o servicios, como industria o agro. En realidad lo que hay que medir es por la relevancia de los intangibles como generadores de valor en lo que se comercia. Entonces empezó a medir en un desagregado cuáles son los factores que generan valor, según incluso el porcentaje de componente económico, valor económico, tangibilizado, en todas las exportaciones mundiales. Y McKinsey dice, haciendo bien las cuentas, más de la mitad de todo el comercio mundial, más de 13.4 billones de dólares de todo lo que se exporta en el mundo, de los 26 billones de dólares sumados, son exportaciones de intangibles. O que son intangibles en sí, know-how, tecnología certificada, estándares, royalties, patentes, marcas, o son intangibles que generan un valor sobre los bienes físicos que son los que hacen la diferencia. Por ejemplo, certificaciones de estándar de calidad o capacidad de adaptación a los mercados o algún tipo de conocimiento que califica el bien físico.
Esto está cuantificado. Esa intangibilización de la economía hace que nosotros tengamos que empezar a pensar en la producción, en la comercialización, generando un valor económico sobre atributos que son distintos de los anteriores. Siguiente filmina. ¿Tenemos la siguiente? Siguiente slide, ahí está. Yo les decía, el mundo ha venido avanzando en una globalización que tuvo un propósito, una ilusión de una universalización. La Organización Mundial de Comercio, todo el mundo bajando aranceles, integrándose, la multilateralización. Bueno, eso no funcionó. El mundo no logró ponerse de acuerdo para bajar aranceles de manera uniforme y a cambio lo que fue generando son acuerdos parciales de bloques en el mundo, lo que se llaman los tratados de libre comercio. Los acuerdos entre países que como nosotros tenemos en el Mercosur, y está la Unión Europea, y está el NAFTA o el ex-NAFTA, ahora se llama TCN, o está el ASEAN en Asia, o está el CARICOM, o está la Alianza del Pacífico, o tantos otros, el EFTA, por ejemplo. Son bloques, regiones que se integran acordando para sí normas que no son universalizables. Bueno, probablemente esto se acelere. El mundo que se ilusionó con una universalización, de una globalización única, no existe más. Ahora tenemos bloques que se alían entre sí, que compiten entre sí. Vamos a un mundo en el cual vamos a ver bloques de países que entre sí congenian y compiten con otros bloques. Esto ya empezó a funcionar hace mucho a través de los tratados de libre comercio. Lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla a la izquierda es la cantidad de acuerdos de libre comercio vigentes en el mundo. Hoy hay 305 vigentes en el mundo, es la curva negra que ustedes ven en el gráfico de la izquierda abajo, que se ha estabilizado últimamente porque, claro, ya hay un montón de acuerdos firmados. Los países, una vez que los tienen firmados, no están firmando todo el tiempo acuerdos, ya los ponen en vigencia los que tienen. Hay 305 acuerdos de libre comercio vigentes en el mundo hoy que son... que explican, como muestra el cuadro de la derecha, el más chiquito, que la mitad del comercio mundial hoy ocurre entre países que han reducido aranceles y han resuelto acordar entre ellos. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Este tipo de acuerdos ya no está, como hasta hace poco, pensado solamente en bajar aranceles y reducir costos. Está transformándose en coaliciones regulatorias en las cuales están empezando a generarse exigencias comunes para los países que forman parte de esos acuerdos, que va mucho más allá de la mera reducción de aranceles. Empiezan a exigir estándares sanitarios comunes, empiezan a exigir normas de calidad comunes, empiezan a exigir cumplimiento de requisitos técnicos comunes, coaliciones regulativas. Miren, si ustedes han visto las noticias relativas a la suerte del acuerdo de Mercosur-Unión Europea en las últimas semanas, habrán visto que pese a que se firmó hace un año el pacto estratégico entre los dos, cuando hay que convertir ese pacto en un tratado entre los dos bloques, hay problemas. ¿Y por qué hay problemas? Porque Europa está diciendo... Sí, ok, hacemos un tratado de libre comercio, pero yo quiero que el Mercosur empiece a cumplir normas que no son las meramente arancelarias. Por ejemplo, que no haya más incendios en el Amazonas o que Brasil adhiera al Pacto de París. El tema ambiental es muy importante. O, por ejemplo, que la Argentina respete más el derecho de propiedad de las empresas europeas que están operando en la Argentina. O sea, normas que no tienen que ver con los aranceles en frontera, sino con la vigencia de un encuadre institucional. Hay creciente exigencia de normas no arancelarias que van sofisticando estos acuerdos que ya no son meros acuerdos de libre comercio, sino confluencias regulativas que si uno quiere participar están subiendo el piso de las exigencias que por supuesto además empiezan a abordar temas nuevos como lo que yo les mencionaba recién, cumplimiento de normas laborales específicas, cumplimiento de normas ambientales, de requisitos técnicos, de estándares de calidad, de certificaciones. Incluso en algunos casos, como en Europa está avanzando mucho la exigencia de no solamente cumplir requisitos, sino certificarlos de manera muy tecnologizada. El blockchain, por ejemplo, está avanzando muchísimo como un mecanismo de certificación de condiciones de calidad que incluso supera la mera certificación oficial que extienden las oficinas públicas, por lo que yo diría, estas coaliciones, si queremos participar, nos van a ir exigiendo más aptitud tecnológica, productiva y más participación en esta cuarta revolución industrial. Vamos al slide siguiente. En la misma tendencia en la que yo les vengo contando esto, me parece que es importante ver estas dos imágenes que grafican lo que les digo. El gráfico de la izquierda, que ustedes ven que tiene una curva en descenso, de izquierda a derecha, marca la carga arancelaria promedio en el mundo, sumando todos los países del mundo. Los aranceles en el mundo en promedio han venido reduciéndose y hoy están en un promedio de 5%, según cómo se lo mide, el efectivo, el pautado, pero más o menos están hoy en un 5%. Dicho sea de paso, los aranceles han caído mucho, incluso con la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
pero no han bajado para el Mercosur. El Mercosur, como ustedes saben, tiene una carga arancelaria altísima de alrededor de 12%. Esto es lo que está haciendo discutir adentro del Mercosur a Brasil, Uruguay y Paraguay por un lado, que quieren bajar el arancel externo común, y la Argentina, que no quiere acompañar ello, porque la Argentina, dentro del Mercosur, está sosteniendo un modelo de aranceles muy altos, anacrónico. El mundo bajó aranceles. Los aranceles ya no son el gran regulador por costos de la economía internacional. Ahora, miren a la derecha. Esta imagen, que tiene columnas que van creciendo, está marcando la cantidad de medidas no arancelarias, sobre todo requisitos técnicos, estándares cualitativos exigidos, que se han notificado a la OMC en el mundo en los últimos años. Mientras el mundo baja aranceles, sube exigencias técnicas. De modo que la globalización es más complicada. No hay desglobalización, pero hay mayor exigencia y mayor requisito. Por lo que producir para abastecer los mercados mundiales supone estar en condiciones de abastecer exigencias cualitativas crecientes, que además serán mucho mayores después de la pandemia, porque tendremos consumidores mucho más alertas y sensibilizados, sobre todo por temas sanitarios, porque tendremos empresas que estarán mucho más exigentes en relación a sus proveedores, porque tendremos reguladores también más sensibilizados después de todo este padecimiento que estamos teniendo en términos sanitarios. Por lo que esto me parece que grafica claramente hacia dónde va el comercio internacional y qué tenemos que hacer nosotros para producir en condiciones para seguir teniendo esa importancia relativa grande en este rubro del que les hablo, que yo les marcaba al principio de esta presentación. Vamos al slide siguiente. Yo les hablaba de la geopolítica. Bueno, quizás para los que nos dedicamos a los negocios internacionales, la política nunca fue una cosa que nos importó demasiado. Estábamos en ir, vender, cobrar, firmar un contrato, bueno, guarda con la selección de los mercados. La política empieza a tener una importancia relativa creciente. Les voy a poner ejemplos. Australia pidió ante la Organización Mundial de la Salud una investigación profunda sobre el rol de China en el despegue del COVID a principios de este año. Australia dijo, investiguemos a China. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Se ocultó información? ¿Se pudo haber trabajado distinto? Reacción de China. Impidió el ingreso de productos australianos, le cerró los mercados como represalia. La geopolítica empieza a influir. Ustedes saben que Japón ha decidido, a través de su parlamento, una línea de subsidios para empresas japonesas para que dependan menos de proveedores chinos y para que empiecen a buscar proveedores en otros países asiáticos, no de Japón, no es proteccionismo, es dependamos menos de China. Geopolítica, porque hay ruido con China. En este caso no tanto por el COVID, sino por las disputas de soberanía en el Mar del Sur de la China que está ocurriendo en este momento en Asia. Ustedes habrán visto las noticias de hoy, por ejemplo, que se ha firmado ayer un pacto en los Estados Unidos entre Israel y países árabes, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, de eliminación de tendencias. Muy interesante, esto es geopolítica. Israel acuerda con países árabes. Corea del Sur estuvo negociando un acuerdo de libre comercio con Israel y lo detuvo hace algún tiempo porque Corea del Sur dijo, yo no firmo un acuerdo con Israel si Israel tiene una política antiárabe, porque nosotros en Corea del Sur tenemos una relación muy estrecha con los árabes. Ahora Corea del Sur le ha hecho saber a Israel, si te acercas a los árabes, volvemos a avanzar en la negociación de un acuerdo de libre comercio. Vean cómo lo no comercial empieza a influir mucho en lo comercial. Ojo con los mercados a los cuales les vendemos, ojo con la estrategia para la cual producimos, porque la política empieza a influir mucho. Yo creo que el mundo va hacia bloques de países que se irán alineando en función de comunidad en el modo de producir, en valores, en usos y costumbres, en el modo de consumir, en regulaciones, en modelos institucionales, y esto va a influir en lo comercial. De hecho, en el Mercosur está ocurriendo. Brasil está diciendo, yo soy una de las 10 grandes economías del mundo, quiero un Mercosur más abierto, quiero bajar el arancel externo común, quiero celebrar acuerdos de libre comercio con Europa, con Corea del Sur, con la India, con Canadá o con el Líbano, porque tengo un rol geopolítico para jugar que es distinto del que tienen los demás socios del Mercosur, que son economías más chicas y no quieren jugar a nivel mundial. Brasil sí quiere jugar a nivel mundial. Brasil es la cuna de 35 de las 100 principales empresas multinacionales latinoamericanas. La Argentina tiene solo 6. Hay una diferencia geopolítica de visión que termina influyendo en el modelo de Mercosur. La geopolítica empieza a influir en el comercio internacional mucho más que antes y yo creo que eso también lo tenemos que considerar en cuanto al desarrollo de estrategias hacia las cuales nosotros nos vamos a encaminar pensando en la inserción no solamente de países, sino de empresas. ¿A qué mercado? ¿Con qué socios? ¿En el marco de qué entorno regulativo o económico? Vamos al siguiente slide, ya para ir entrando en la última etapa. Entonces,
¿A dónde deberíamos mirar nosotros pensando en exportaciones para este rubro? Primero, yo creo que nosotros tenemos dos grandes desafíos. Acá ustedes en pantalla tienen los principales importadores de alimentos en el mundo. A la izquierda por países, a la derecha por continentes. ¿A dónde podemos vender? ¿A dónde podemos exportar? ¿A dónde compran? Dos grandes conjuntos. La Unión Europea, con la cual estamos negociando un acuerdo de libre comercio, pero el acuerdo de libre comercio está detenido y hay ruido y hay problemas. Y no va a ser fácil que salga, o por lo menos no va a ser fácil que salga rápido, porque los temas geopolíticos están empezando a influir. Que Brasil firme el Acuerdo de París contra el cambio climático, que la Argentina no siga con cepo y que impide el flujo de capitales para las empresas europeas, que Paraguay garantice el cumplimiento de normas laborales para los que levantan la cosecha. Eso está hoy paradójicamente influyendo en el éxito de las negociaciones. Por lo tanto, Europa es un mercado al cual podemos mirar, pero guarda, nos van a exigir estándares altos, incluso mayores que las que teníamos. Segundo ámbito, Asia. Asia es un conjunto enorme, donde hay países como China y la India, pero también está Vietnam, está Singapur, está Indonesia, está Malasia, incluso con un poquito más de complejidad, Corea del Sur o Japón. Yo creo que ahí están los dos grandes focos de mirada para las exportaciones argentinas. Asia se ha convertido este año por primera vez en el principal mercado para las exportaciones argentinas analizando continentes. Superó Latinoamérica, superó Europa por la incidencia de los agroalimentos. Ahí están los dos grandes destinos posibles, pero ojo, hay que considerar todo lo anterior que yo les mencionaba, que son requisitos porque los mercados van a tener exigencias crecientes y ni bien salgamos de esta pesadez que generó la pandemia, todo esto se va a acelerar y exacerbar, todos los expertos están diciendo eso. Siguiente slide, y yo ya voy entrando en la última etapa de la presentación, que es entonces las reformas pendientes en la Argentina. Y breves minutos y termino. Primero, ustedes tienen en este momento en pantalla la relación precio-toneladas exportadas por la Argentina en los últimos años. O sea, el valor en dólares de cada tonelada exportada por la Argentina, incluyendo el último año 2019, la columna de la derecha. Vean ustedes, como nosotros tuvimos una excepción en los años primeros del siglo XXI, en los que las columnas van muy alto. Ahí nuestra tonelada se vendía más de $800 promedio. No estoy hablando de toneladas de granos, de soja. Estoy hablando de promedio de precio dólar por tonelada exportada de todos los rubros en la Argentina. Ese fue un momento excepcional, no repetible. Vean ustedes cómo después bajó. Nosotros hoy estamos con una tonelada promedio de unos $500 sumando todo. Es cierto que los precios están subiendo un poco en el mundo hoy, pero no es esperable que volvamos al escenario anterior. Por lo tanto, para exportar más, algo que el gobierno se ha puesto como objetivo, no podemos esperar mejores precios sobre lo mismo. Lo que hay que hacer es producir más. Necesitamos más producción. El problema de la Argentina no es de demanda, el mundo compra, es de oferta. Y hay que producir más y hay que producir en mejor condición. Primer desafío hacia adelante para pegar un salto exportador que nos permita mejores resultados. Siguiente slide. Un tema crítico vinculado con lo anterior es que entonces tenemos que tener más empresas exportadoras relevantes. Argentina tiene muy pocas empresas exportadoras en general. Tenemos menos de 7.000 empresas exportadoras en el país. En Perú y Chile hay 8.000, más que en la Argentina. En Brasil hay 24.000, en México hay 32.000. Tenemos pocas empresas exportadoras, pero además tenemos pocas empresas que exportan números significativos. Apenas 15 empresas exportan más de $1.000 millones en la Argentina. Y en particular en esta industria, la industria agroalimenticia, ustedes vean que tenemos muy pocas, aún siendo las más importantes exportadoras de la Argentina, las empresas agroexportadoras, agroalimenticias exportadoras. Aún así, tenemos muy pocas empresas con volúmenes de negocios significativos. En la Argentina, solo 9 empresas agroalimenticias, no solamente de commodities, también de alimentos elaborados, solo 9 exportan más de $1.000 millones al año, en el rubro de los agroalimentos en general. Solo 9 exportan más de $1.000 millones por año a la Argentina. Solo 31 exportan más de $100 millones por año. Solo 56 exportan más de $50 millones por año. Por lo tanto, un requisito para cumplir lo que yo les mostraba antes, no crecer por más precio por tonelada, sino por más volumen, es tener empresas de más dimensión o que exporten más o que generen por inversión, por mejor inserción en las cadenas transnacionales de valor, por una ampliación y diversificación de mercados, más capacidad productiva. La Argentina no tiene un problema de demanda, tiene un problema de oferta. Siguiente slide para completar lo que les digo, esta es la última.
Entonces yo creo que acá hay 5 reformas necesarias, lo que yo llamo el pentágono de reformas necesarias, para que sobre ese piso que les mencionaba al principio, no estamos mal, podamos continuar en evolución. El mundo cambia mucho, yo les mencioné intangibilización, mayores estándares, mayores requisitos técnicos, empresas que tengan mucha capacidad de adaptación al cambio tecnológico, geopolítica que influye, hay que jugar bien. Entonces yo creo que para eso hay que hacer 5 cosas básicas. Primero, hay que tener un entorno macroeconómico y mesoeconómico más ordenado. Las noticias que tuvimos anoche, más inestabilidad y complejización del sistema cambiario, no es, no contribuye. Necesitamos estabilizar la macro, necesitamos tener un entorno macroeconómico y mesoeconómico, la infraestructura, el funcionamiento de los servicios de la administración pública, de los puertos, de las carreteras, más parecido a lo que pasa en el mundo. Con esta tasa de inflación, con la imprevisibilidad cambiaria, con la complejidad y los cambios constantes en las condiciones, es muy difícil lograr los resultados esperados. Segunda cosa, nosotros tenemos que tener un ecosistema productivo exportador. Y esto implica la generación de cadenas de abastecimiento internas en las que todos son muy calificados, no solamente el exportador final. Muy importante para aquellos destinatarios de este evento y de Expofesta. Me parece que la generación de ecosistemas en los cuales se cumplen estándares exigentes para abastecer ese mundo más exigente interno es muy importante, para lo cual es muy relevante que haya un cruzamiento horizontal en la evolución tecnológica y el cumplimiento de estos nuevos requisitos en todos los proveedores, no solamente en el exportador. Tercero, tenemos que tener un entorno institucional y regulativo más favorable. La verdad es que ustedes saben que el paradigma del entorno regulativo deficiente de la Argentina es el sistema impositivo. Hay un estudio del Banco Mundial que muestra que de todos los países del mundo, la Argentina es el segundo de todos los países del mundo con mayor carga impositiva sobre las empresas, 106% de las utilidades promedio. El primero es Comoros, un país que no sabríamos ni ubicar en el mapa. El segundo es la Argentina. Pero además de la carga impositiva por peso fiscal está la complejidad de la administración del sistema, está la legislación laboral, que ha tenido en la última ley de teletrabajo otra manifestación de complejidad, y está la sobrecarga regulativa de las regulaciones de funcionamiento económico. Hay que tener un entorno institucional y regulativo más favorable. Y cuando digo institucional, no solamente regulativo, digo tenemos que tener un sistema institucional en el cual la división de poderes se respeta, donde los jueces hacen valer el derecho de propiedad y donde es previsible el funcionamiento de la actividad económica porque hay un marco y un entorno normativo en el cual esas instituciones vigentes garantizan previsibilidad. Cuarto y anteúltimo, tenemos que tener un mejor ecosistema productivo. La Argentina tiene una enorme brecha entre los más relegados y los más avanzados. Yo les mostraba, apenas 0,31 de las exportaciones totales, pero 2,05 de las exportaciones agroalimenticias. Es muy difícil superar esta grieta entre proteccionistas y aperturistas, entre mercado interno y mercado externo, si tenemos un ecosistema productivo tan diverso, con intereses tan distintos. Hay que tratar de converger, incluso llevando a que más provincias participen de los procesos exportadores. 72% de todas las exportaciones argentinas salen de solo 3 provincias: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Entonces hay una enorme cantidad de distritos productivos, provincias de la Argentina, que no les importa el comercio internacional, que no les importa que haya decisiones políticas contrarias al comercio internacional porque no les afecta su entorno político e institucional local. Bueno, eso es muy difícil de sostener si queremos un ordenamiento. Y finalmente, y con esto termino, obviamente tenemos que tener una apertura de la economía que está en espera. Nosotros tenemos una participación del comercio internacional bajísima en el Producto Bruto. En total, las exportaciones representan en la Argentina 14-15% del producto total. En el mundo el promedio, como yo les dije, es 30%. En Latinoamérica es 25%. Nosotros 14-15%. Si nosotros no abrimos la economía con más IMPO y con más EXPO, con menos aranceles, con facilitación de comercio, con más acuerdos de libre comercio en la modalidad nueva de la que yo les hablé, bueno, será muy difícil que todo esto, que es bastante integral y sistémico, pueda ser logrado y obtenido. Dicho esto, y con esto finalizo, les agradezco la atención. Disculpen si me fui un poco más del tiempo previsto, pero me parecía útil extenderme un poquito. Gracias por la atención, y si hay alguna pregunta o algún comentario, yo quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que
Ahí había muchas preguntas, pero como buen profesional que sos, las fuiste contestando a lo largo de la gente preguntaba justamente por el tema del Mercosur, que vos contaste esta situación distinta de la negociación europea. Eh, por ahí, a ver cómo ves esto, digo, hay consumidores más exigentes, algo mencionaste. ¿Vos considerás que la pandemia aceleró el proceso de tecnificación de los productores de alimentos? Y si eso puede llegar a cambiar el paradigma de solo producción a escala y menor costo contra una posibilidad que se abra para empresas de menor porte? Mira, yo creo, en primer lugar, que el mundo sale de la pandemia con más desigualdad económica y social. Hay una parte del mundo que sale más pobre y esa parte no va a ser más exigente, porque no puede. Pero probablemente no convenga tanto salir a hacer negocios con ese mercado porque tiene menos capacidad de compra. Y hay una parte del mundo que mantiene capacidad de compra y que va a ser más exigente. Y ahí vas a tener consumidores más exigentes, más preocupados, vas a tener empresas más exigentes con sus proveedores, y vas a tener reguladores más exigentes. Exigencias grandes, enormes, sofisticadas y hasta algunas más sencillas. Pongo un ejemplo. Hace poco un productor de bananas, cuando veíamos en la tele que en Guayaquil se morían las personas por COVID-19 en la calle y en Ecuador la situación era caótica, un productor de bananas de Ecuador me dice, mandé mi cargamento de bananas habitual a Chile. Llegó el cargamento, lo bajaron del barco, cuando fue a entrar en el puerto de Valparaíso, me pidieron, además de todos los papeles habituales, una certificación de desinfección de COVID. Entonces me llama mi transportista y me dice, no, mira, escúchame, ¿qué hago? Porque esto no es un requisito técnico exigido por la autoridad sanitaria de Chile. Y la respuesta fue, bueno, pero esto lo está exigiendo el puerto de Valparaíso ahora. Hay COVID, nosotros vemos por televisión que en Ecuador la gente está muriendo. Si ustedes no me certifican que esto está desinfectado, yo no lo hago entrar. Y hubo que arreglárselas de alguna manera. Hay como una reacción casi caótica de sensibilización que probablemente se estandarice y se institucionalice y en adelante tendremos en la mitad de arriba, que hay más poder de compra, insisto, la mitad de abajo es más pobre y va a salir más pobre, va a exigir menos porque no puede, pero no sé si vale la pena enfocar la estrategia para allí. La mitad de arriba yo creo que vamos a consumidores más exigentes, empresas más exigentes con sus proveedores y reguladores más exigentes. Mencionaste el tema de China y claramente en el slide que hablabas de los principales mercados para la Argentina, Europa y los países asiáticos, ¿cómo ves vos esa potencialidad de exportación a China, ¿no? Porque ahora surgió también el tema del cerdo, que genera bastante polémica, pero bueno, somos exportadores y retomamos la exportación de carne a los países asiáticos. ¿Cómo lo ves eso? Con mucho potencial. China está creciendo como proveedor, como cliente de la Argentina en este año, mientras el comercio internacional en general cae, China crece. Yo creo que hay un enorme potencial en China, sobre todo para aquellos que tengan más capacidad de escala. Chile es un mercado complicado por la escala, porque es un mercado demasiado grande. Y porque además el ingreso en China supone no solamente una adaptación a las regulaciones chinas, sino al modus operandi de China, ¿no? Que requiere un socio local adecuado y una relación de largo plazo. Y todos sabemos que el ambiente de negocios en China siempre puede generar alguna sorpresa. Lo veo con un enorme potencial. China es el segundo mercado más importante para la Argentina desde hace mucho tiempo y le está compitiendo hoy a Brasil el primer lugar. Ahora, yo diría, miremos Asia en general, no miremos China. Miremos la India también, miremos Vietnam, miremos Indonesia, miremos otros mercados más complicados con los cuales yo creo que habría que negociar ingresos, por ejemplo Corea del Sur, Japón. Yo miraría Asia en general. El gran motor del comercio internacional está en Asia, donde China es un gran actor, también la India, pero también hay otros. Bien, bien. Bueno, nuevamente Marcelo, agradecerte, decirle a todos los que nos acompañan que mañana seguimos con otra charla dentro de este espacio Tecnofita Conecta a las 11, donde va a estar Marcela Leal de la Universidad Maimónides y Mariana Sánchez del Departamento de Desarrollo del INTI, junto a Débora Dorestein y Fabián Natalini. Hemos ido estos 3 días iniciales de este espacio, arrancamos ayer con política y economía, hoy nos metimos de lleno en el comercio exterior y mañana nos metemos más en la cuestión científico y tecnológica de la producción. Así que agradecerles a todos, más de 100 profesionales que nos están acompañando en vivo
y a vos, Marcelo, como dije al principio, por tu generosidad y compartir todo este conocimiento que la verdad que nos ilustra y mucho. Así que un gran abrazo y un saludo para todos, que tengan un muy buen día. Gracias, Fernando. Gracias a todos.